En octubre del 2011, cuatro policías de la comisaría Tercera Berizo persiguen a un joven que intentaba fugarse en una moto robada, que se mete en una casa intentando esconderse. Al ingresar, los policías se encuentran que también estaba ahí Ariel Canizo, quien tenía orden de captura judicial, y proceden a la detención de ambos. El que se fugaba con la moto resulta ser menor, por lo que interviene el juzgado de minoridad y termina siendo liberado a las pocas horas. Pero Canizo queda detenido y más de 12 horas después muere en el calabozo. Con todo el protocolo realizado en orden, el proceso de detención se realizó con toda normalidad y el fiscal interveniente, el doctor Marcelo Romero, lo constata luego de realizar todas las acciones pertinentes y como última medida ordena que se realice la autopsia del cuerpo por personal de medicina forense de la Corte de Justicia. Todo indicó que el fallecimiento fue por motivos atribuibles a la condición de salud del detenido y no por hechos que tuvieran que ver con el proceso de detención y que hubiera golpes ni rastros de haberse defendido de ataques. 2 años después, una agrupación que se supone tiene como misión actuar contra la violencia institucional se presenta como querellante y con una floja investigación del caso y testigos dudosos pide que se lleve a los policías a juicio y se los condene a prisión perpetua por homicidio agravado en abuso por sus funciones en el cargo. Vamos a hablar ahora con José Antonio Cáceres, hoy el único de estos cuatro policías que está en prisión. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Que tenga buenas tardes. Bueno, yo ya hice la introducción contando un poco de cómo llegaba a usted y cómo era su caso, José. Cuénteme básicamente la parte técnica que hace que ingresa a Ariel Canizo a la comisaría, en qué condiciones y cómo. Nosotros después de la detención lo trasladamos a la comisaría Berisso Tercera. En esa comisaría, la cual yo trabajaba como oficial de seguridad, se practicaron distintas diligencias, entre ellas un legajo del detenido, que esa le efectuó un efectivo nuestro, una chica que trabajaba en la comisaría, en la oficina de expedientes, la cual consiste en hacer placas fotográficas del detenido, de cómo había llegado a la comisaría, cómo estaba vestido y a su vez el fichaje y bueno, todos los datos particulares y esenciales del detenido, la causa, la detención, toda esa cuestión se vuelca en ese legajo. Yo como era el oficial, lo primero que hago es obviamente empezar a practicar las actuaciones sobre las detenciones que habíamos efectivizado y a su vez mantener comunicaciones con los juzgados intervinientes. Como la comisaría de nosotros no tenía alojamiento detenido, porque estaban clausurados los mismos, le solicitamos a la superioridad policial que nos ordene dónde lo íbamos a alojar, porque ese detenido tenía que quedar alojado en alguna comisaría hasta tanto el tribunal que lo pedía lo atendiera. Sí. Nos ordenan que lo traslademos a la comisaría Berisso Cuarto. Para más o menos poner un tiempo, el procedimiento nuestro fue de 11:30, cerca de la 1 de la tarde se estaba trasladando este detenido a cuerpo médico, por parte de efectivos de la comisaría Berisso Tercera. O sea, Yo desde ese momento, ya no es usted y su agente quien hace ese traslado. no, 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 se designa a otros efectivos que son los que normalmente realizan ese tipo de tareas y lo trasladan a cuerpo médico. Yo ya pierdo contacto con el detenido Eh, para ponerle un tiempo, cerca de las 13 horas de ese día. a ver, hasta ese momento entonces, ustedes cumplen con todo el protocolo. Como no tienen cárcel habilitada, piden que sea, preguntan dónde va a ser trasladado y otro personal hace el traslado a donde termina finalmente Canizo. Exacto, exactamente, así como lo explica usted. Y Lo, el protocolo de sí. ingreso, las fotografías, todo eso, ¿dónde se hacen? Eso se hace todo en la comisaría propia del lugar de detención. En este caso era la comisaría Berisso Tercera, obviamente Ujú, se hace en papel, ujú, se hace como un expediente, sería como para que la gente pueda comprender. sí, Y en eso se pegan las placas fotográficas a color, obviamente, que sí, se pueden determinar el estado, no solamente de cómo estaba vestido la persona, sino su estado de salud. O sea, sí. se observa la cara, los brazos, las piernas, todo eso va en la placa fotográfica. O sea, se toma el cuerpo entero, de los perfiles, para determinar bien la persona, la identidad de la persona y a su vez para determinar que no tiene ningún tipo de lesión visible. ¿Era necesario por protocolo algún médico legista que hiciera un tipo de análisis o algo? Sí, 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 por eso se lo traslada a cuerpo médico,
para que determine si la persona está bien psicomotriz. Eh, Antes una de vez ser que, trasladado finalmente a la otra comisaría se hace eso. exacto, 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 Ah, ok. O sea, previo ustedes al cumplen todo el alojamiento sería. protocolo. Médico Sí, sí, legista sí, que sí, lo perfecto. revisa, fotografías de cuerpo completo para tanto identificar la persona, la ropa y el estado físico que tenía. Exactamente, así como lo dice. Usted prepara el expediente, pide traslado y se lo traslada. Y ahí ya no tiene más contacto con este Ariel Canizo. Exactamente, con Ariel Canizo, Muy con bien. la persona Esto es un fallecida. hecho fáctico, está documentado. Sí, 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 Entonces, sí, está todo en la causa. Todo lo que le voy a contar, sí, todo lo que le voy a narrar, está sí, todo en la causa. No hay nada perfecto, que no esté en la causa. perfecto. Eh, Este señor entonces trasladado y ahí lo ingresan y está en una cárcel, no sé, cárcel, prisión, en una disculpe. comisaría, en Claro, un calabozo de en una un comisaría. calabozo, eso quería decir, disculpe. En un Pero, calabozo pero, que no está solo, sino que está con alguien más, según lo que leí en el exactamente. expediente. Pero déjeme comentarle algo más Sí, porque es interesante lo que le voy a decir. sí, Eh, Primero decirle que el médico policía obviamente lo tiene cara a cara y lo ve en forma efectiva, no es que lo vea a 300 metros, sino lo tiene frente a su vista y hace un informe médico diciendo que no tiene ningún tipo de anomalía. Después, la segunda instancia que me parece muy importante comentarle es que el oficial de servicio, que es el oficial a cargo de la comisaría, más allá del comisario, pero después hay una persona responsable de recibir a los detenidos, sí. esa persona lo tiene frente a su vista, revisa el expediente que yo le estoy diciendo y revisa las pertenencias de Canillo y a su vez revisa a Canillo sobre su estado de salud. Sí. Y obviamente lo recibe y en sus declaraciones testimoniales en la causa dice que si hubiese estado golpeado por protocolo, no lo tiene que recibir y no lo hubiese recibido. Lo recibe porque la persona estaba en perfecto estado de salud. Ahora seguimos con la parte que usted me comentaba. Sí, Lo alojan dentro del interior del calabozo, comparte celda con Víctor Helguera, que era otro detenido de esa comisaría, nada que ver con el procedimiento nuestro, obviamente, quien en su declaración narra que llegó tipo mediodía, que comieron juntos, que tomaron bebidas, que silbaba, que cantaba, que tenía un estado de salud bueno, óptimo, que no dijo en ningún momento haber sido víctima por parte de golpes. Es más, en su relato dice que en un momento vino el hermano de Canillo mm, a visitarlo, a ver si necesitaba algo, le pidió un par de pertenencias y entre eso le pidió unas pastillas de buscapina, sí. que las ingirió porque él decía que como consumía mucho alcohol, tenía problemas en el hígado. Comenta toda esta situación. Pasan las horas juntos, llegado 10 de la noche, 11, esos detalles con precisión no te los puedo decir. Sí. Cada cual se fue a su cama. Canillo duerme en una cama superior, que más o menos estaría a 1,20 m de altura, y en un momento de la noche, Helguera determina que Canillo se cae del camastro boca abajo. Obviamente yo te estoy contando lo que dice la causa, ¿no? Porque haya estado ahí presente. Sí, 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 sí. Además vi las fotos, Eh, todo de eso en la causa. Se cae del camastro boca abajo, empieza a convulsionar, pide ahí asistencia al personal de guardia de la comisaría para que pidiera una ambulancia. El personal, obviamente, al tener esta situación, obviamente lo primero que hizo fue llamar a una ambulancia, cosa que ocurrió y cosa que sucedió. Cuando llega la ambulancia constata el fallecimiento de Canizo, Sí. que por lo que consta en la causa fue cerca de 1:30, 2 de la mañana del día siguiente. Más de 12 horas desde su detención. Sí, 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 14, 15 horas después de su detención. Sí, obviamente el personal que estaba de guardia ante la situación se comunica con el doctor Romero de la Fiscalía número 6 El fiscal de la Ciudad Romero. de La Plata. Mm, Exactamente, el doctor Romero de la Fiscalía número 6. Comentan la situación que había sucedido y el doctor Romero, entre tantas diligencias que ordena la diligencia más importante, que es la operación de autopsia, para determinar La cuáles eran causa las de la causales del muerte. Mm, fallecimiento de Canillo. mm, sí, Pero no se lo ordena al médico de policía para darle transparencia a la investigación, se lo delega a los propios peritos de la Corte, a la asesoría pericial departamental La Plata, ujú, para darle más vigor o fuerza a la pericia, para darle transparencia en realidad. sí, Que normalmente se elige en este tipo de procesos
esa situación, que sea alguien ajeno